Descubierto, 3 relatos escalofriantes de cabañas malditas que exponen lo siniestro y EMBRUJADO. El sol apenas se ocultaba detrás de las olas cuando Valeria recibió la invitación. La vecina, Isabel, conocida por sus murmullos y secretos oscuros, la había llamado a su puerta. «Ven, Valeria. Múdate este fin de semana a la cabaña. Te hará bien», dijo con una sonrisa inquietante. Pero Valeria solo podía pensar en Sofía, su niña, deseando algo de felicidad en medio de ser madre soltera en ese barrio modesto del pueblo costero. Y a pesar de las leyendas inquietantes que flotaban sobre la cabaña, aceptó, una escapada podría ser justo lo que necesitaban. Al llegar, una tormenta repentina se desató, como si la misma naturaleza le advirtiera sobre el horror que acechaba. La cabaña parecía absorber la luz del día, con sombras danzantes que se asomaban desde las esquinas. A cada trueno, el corazón de Valeria latía más rápido, la atmósfera estaba cargada, irrespirable. «Solo es una casa vieja», trató de convencerse mientras su pequeña exploraba, despreocupada. Esa noche, mientras se acomodaban, Valeria tropezó con un objeto en el suelo. Era un diario. Abriéndolo, las palabras comenzaron a contar la historia de su anterior propietario, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Las páginas estaban llenas de relatos escalofriantes sobre sombras que caminaban al anochecer y susurros de almas atormentadas. «Esto es solo ficción», le dijo a Sofía, pero un sudor frío comenzó a correr por su espalda. Los ruidos llegaron después, crujidos en el piso, susurros como si alguien estuviera conversando o llorando en voz baja. Valeria se esforzaba por no asustar a su hija, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La puerta se cerró con un golpe, miró a Sofía y vio que su pequeña tenía los ojos como platos, asustada. «Mami, ¿oíste eso?», preguntó, mientras Valeria se preguntaba si debería abrir la ventana o huir de aquella cabaña maldita. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras parecían moverse. Valeria luchaba por mantener la calma, cada golpe del viento la traicionaba, cada rayo revelaba el horror de su situación. La realidad comenzó a desdibujarse y los ecos de aquellos que desaparecieron en la historia del diario resonaban en su mente. Sofía empezó a llorar y Valeria sintió que el aire se hacía más denso. La cabaña no solo la amenazaba a ella, sino que se alimentaba de sus miedos, como un monstruo hambriento. Cada sombra en la esquina de su ojo, cada susurro en el viento, todo eso la llevaba al borde de la locura. «¿Y si no salimos de aquí?», pensó aterrorizada. La cabaña comenzó a sentirse como una prisión, y su corazón se hundió en la desesperación. Mientras la tormenta rugía afuera, Valeria supo que la verdadera batalla no era solo por su vida, sino por la de Sofía. La conexión entre aquella cabaña y los secretos de su comunidad se revelaba en su mente. Un grito desgarrador rompió la noche, resonando como un eco aterrador en su corazón. Podría enfrentar el horror de un pasado silenciado, o quedaría atrapada en esa historia siniestra para siempre. La tormenta rugía en su apogeo, pero la lucha por salvar a su hija apenas comenzaba. Valeria controló su respiración, concentrándose en no mostrar su miedo a Sofía. La pequeña se aferraba a su brazo, sus ojos grandes llenos de pánico. Valeria miró hacia la ventana, las gotas de lluvia golpeaban con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente la escena, revelando sombras que parecían moverse por sí solas. «Es solo la tormenta», susurró, tratando de tranquilizar a su hija, aunque su propia voz temblaba. Un nuevo estruendo llenó el aire, esta vez acompañado de un lamento profundo que parecía venir del fondo de la cabaña. Valeria se puso rígida, incapaz de moverse. El sonido se repetía, resonando por las paredes, como si la casa misma estuviera gritando por ayuda. «No, no puede ser», pensó, mientras su mente intentaba aferrarse a la lógica. «Mami, mami. ¿Qué es eso?».
La voz de Sofía interrumpió sus pensamientos, aguda y angustiada. Valeria buscó consuelo en la mirada de su hija, pero lo único que vio fue miedo. No lo sé, cielo. Pero vamos a buscar la linterna y salir de aquí, dijo, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Encendió la linterna que habían llevado, su luz temblorosa iluminó parte del pasillo. Las sombras parecían bailar y moverse, como si estuvieran vivas. Mami, aquí hace frío. Sofía se acurrucó contra Valeria, quien sentía su pequeño cuerpo estremecerse. Vamos a cerrarlo, murmuró Valeria, indicando la puerta. Se acercó, sosteniendo la linterna frente a ella. La madera crujió bajo sus pies mientras giraba el pomo, pero algo estaba mal. La puerta resistía, como si una fuerza invisible se lo impidiera. Sus dedos palpitaban y el sudor comenzó a escurrir por su frente. Al otro lado de la puerta, el lamento se convirtió en un grito desgarrador, una mezcla de dolor y desesperación que hacía frío en su interior. Mami. Sofía chilló, sus pequeños brazos envueltos en torno a su cintura, y en ese momento Valeria perdió la fuerza. La puerta fue testigo de su derrota, el pomo giró y la resistencia desapareció al abrirla bruscamente. Da un lado opuesto, el hall estaba vacío, pero el aire cambio, daba la impresión de que algo estaba allí. Con el frío envolviendo su piel, Valeria took a deep breath, antes de cruzar con Sofía. La linterna empezó a parpadear, obligándola a avanzar más rápido. Solo un momento, vamos a ver lo que hay en el centro del hall. La mesa de madera que antes parecía imponente se convirtió en un lugar de pesadilla. Un pequeño objeto brillaba sobre ella, algo que casi parecía un juguete, pero era un amuleto gastado, con inscripciones extrañas. A su lado, un pequeño bulto cubierto por una manta. Valeria se acercó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al levantar la manta, descubrió un muñeco de trapo, desgastado y temerosamente familiar. Sofía murmuró, sintiendo una punzada en el corazón, este es nuestro muñeco, el que parecía perdido. Girando lentamente, se volvió hacia su hija, quien palidecía al reconocer la figura desgastada. De repente, los gritos se apaciguaron, dejando un silencio ominoso. El aire parecía más denso, y Valeria sintió que algo observaba sus movimientos. «Mami, ¿es un juego?», preguntó Sofía, pero en su mirada había confusión y miedo. La linterna parpadeó una vez más, y Valeria supo que el juego no había hecho más que comenzar. La cabaña pareció cobrar vida, vibrando con una energía oscura que presionaba sobre sus hombros. El temor empezaba a apoderarse de ella mientras su mente giraba. «¿Por qué está aquí?», preguntó en voz baja, sintiendo que un velo de encierro las rodeaba. Justo cuando pensaba que todo se había calmado, un rayo iluminó la habitación, y la silueta de una figura apareció al final del pasillo. Un niño que parecía salir de las sombras era un niño de aspecto triste, con ojos grandes que reflejaban una profunda tristeza. «¿Por qué no juegan conmigo?», preguntó, y Valeria sintió que un frío helado le recorría la espalda. Los susurros regresaron, más fuertes, más exigentes. «Ayúdanos», resonó en su mente. Los gritos de antes regresaron. Mezclándose con las risas infantiles, una sinfonía de locura. «¿Mami?». Sofía se aferra a su pierna, aterrorizada. Valeria miró a la figura, y un pensamiento cruel la asaltó. Si no podían escapar, ¿qué destino les esperaba en aquella cabaña maldita? ¿Serían solo otra historia más de los desaparecidos en la historia del diario? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y Valeria sintió que el tiempo se agotaba. La cabaña estaba viva, era un monstruo que devoraba almas. Y el niño seguía allí, sonriendo, mientras las sombras se cernían sobre ellas. La puerta se cerró de golpe detrás de ellas, aislándolas en un frío silencio. ¿Podrían Valeria y Sofía escapar del horror que las esperaba, o se convertirían en eco de los lamentos atrapados en el tiempo? Valeria sintió el horror apoderarse de su mente mientras la figura del niño seguía allí, sonriendo con una tristeza que hacía eco en su corazón. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz un hilo quebrado que apenas se escuchaba en el aire pesado de la cabaña. El niño hizo un gesto con la mano, como invitándolas a acercarse, pero Valeria se quedó paralizada. Sofía dejó escapar un sollozo suave. «No quiero jugar», murmuró, temblando al pie de su madre.
Valeria se inclinó para abrazar a su hija con fuerza, intentando ser su refugio en ese mar de terror. ¿Por qué no juegan conmigo?, insistió el niño, sus ojos brillando de forma antinatural bajo la luz titilante de la linterna. Algo en su voz despertaba una inquietud profunda, como si un eco de súplicas antiguas resonara en su interior. Valeria sintió que cada palabra que pronunciaba el pequeño estaba impregnada de desesperación. Vete, no queremos jugar, dijo Valeria, cerrando los ojos por un instante, deseando que al abrirlos, todo fuese una pesadilla. Sin embargo, cuando los abrió, el niño seguía allí, inamovible, las sombras detrás de él comenzando a tomar formas más definidas, como criaturas atrapadas en la penumbra. De repente, una carcajada resonó dentro de la cabaña, seguida de un grito desgarrador que la hizo estremecer. Dame lo que es mío, retumbó la voz, profunda y violenta. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, las paredes parecían acercarse lentamente, como si quisieran aplastarlas en su angustia. Mami, mami. ¿Podemos irnos? Sofía tiró de la mano de Valeria, quien se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Desesperada, buscó una salida. El pasillo parecía más largo, más oscuro. La linterna parpadeaba, y cada chispa era un recordatorio de que su espera no sería pacífica. Necesitamos salir, susurró Valeria. Con manos temblorosas, tomó a Sofía en brazos y empezó a caminar rápidamente hacia la puerta de salida. La figura del niño retrocedió un paso, y por un momento, Valeria pensó que había un destello de compasión en sus ojos. Ayúdanos, gritaron voces que resonaban desde las esquinas de la cabaña. Valeria sintió que el aire se volvía más denso y caliente, como si la misma casa se alimentara del miedo creciente en su interior. Una parte de ella quería ayudar, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Sofía, aferrándose a su madre, empezó a llorar. Mami, tengo miedo. Las lágrimas se deslizaban por su rostro, y Valeria sintió un dolor desgarrador en su pecho. No había tiempo para pensar, el pasado, el presente y el futuro parecían agolparse en su mente, empujándola hacia adelante. Con un último empujón de coraje, Valeria corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. Una mano gélida la agarró del tobillo. Miró hacia abajo y se encontró con una figura que emergía del suelo, rostros descompuestos y ojos vacíos mirándola con anhelo. No te vayas, suplicaron en unísono, el terror atrapando su aliento. Suéltame, gritó, luchando por liberarse, pero la presión aumentó, como si estuvieran decididos a arrastrarla hacia las profundidades de su negra soledad. Sofía gritó, y el sonido penetró el horror, provocando un instante de pánico. En ese momento, el niño sonrió de nuevo, y era una sonrisa perturbadora, como si supiera algo que ellas no. Dame tu juguete, murmuró, y Valeria se dio cuenta de que el amuleto en la mesa seguía allí, brillando con una luz inquietante. La linterna parpadeó violentamente por última vez, y Valeria vio en el rostro de su hija un reflejo de su propia desesperación. Su instinto maternal se despertó con furia. Sin pensar, tomó el amuleto del suelo y lo lanzó hacia el niño. El instante se congeló. ¿Mami? Sofía preguntó, mirando la escena con ojos aterrados. Pero cuando el objeto impactó en el suelo, la cabaña comenzó a temblar, y las sombras se agitaron frenéticamente. ¡Corre!, gritó Valeria, y en una explosión de luz y oscuridad, todo se volvió caótico. Cuando el grito de la parálisis se disipó, abrieron los ojos en un lugar desconocido. Todo era desolador, cubierto de niebla. Sofía estaba a su lado, pero el niño, el amuleto, la cabaña, todo había desaparecido. La tormenta seguía rugiendo en el fondo, pero ahora había un silencio inquietante que lo envolvía todo. ¿Dónde estamos, mami?, preguntó Sofía, pero Valeria no tenía respuesta. Las sombras volvían a rodearlas, y en algún rincón oscuro, una risa resonó débilmente. ¿Esa risa era posible que todo lo que habían vivido solo fuera el principio de algo más oscuro? ¿Y si eso que las había atrapado nunca las dejó ir? Mientras avanzaban por la niebla, el miedo volvió a apoderarse de ella. Cada paso se sentía más pesado, y cada segundo más desesperante. La niebla empezó a apartarse lentamente, revelando un camino de tierra. Lo que había al final de aquel camino podía ser una nueva esperanza o la amenaza definitiva. Con el corazón latiendo aceleradamente,
Valeria supo que lo peor aún estaba por llegar. Podrían salir antes de convertirse en parte de la niebla que atrapaba a otros, o su historia sería una más en el eco de los desaparecidos. La oscuridad se acercaba, la prueba estaba justo frente a ellas. El aire era pesado y había algo en ese silencio que se sentía asfixiante. Valeria miró a su alrededor. Solo había niebla y sombras, y el camino de tierra que se extendía ante ellas parecía invitarlas a avanzar, pero también advertirlas del peligro que acechaba. Vamos, Sofía, debemos seguir adelante, dijo Valeria, tratando de sonar firme. Sin embargo, cada palabra se sentía vacía. La pequeña seguía a su lado, mirando con ojos grandes que reflejaban el temor en su interior. El sonido del viento silbaba a su alrededor, como si la misma niebla le susurrara secretos retorcidos. Mami Sofía rompió el silencio, su voz temblorosa era suficiente para que el corazón de Valeria se detuviera un instante. ¿Y si nunca encontramos el camino de vuelta? Esa no es una opción, repuso Valeria, sin saber a ciencia cierta si realmente era cierto. Estaban atrapadas en una pesadilla interdimensional. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor como espectros burlones. La risa, esa misma risa que habían escuchado antes, resonó de nuevo. Era un eco lejano, pero cada vez más nítido. ¿Escuchas eso?, murmuró Valeria, girando su cabeza en dirección al sonido. ¿Sí que es?, preguntó Sofía, apretando su mano con fuerza. No lo sé. La respondió Valeria. Agachó la mirada hacia su hija, sintiéndose culpable por haberla traído aquí. Tenía que protegerla, pero el miedo se arraigaba en su pecho como un diente de león resistente. Mientras seguían caminando por el sendero de tierra, un grito desgarrador rompió la quietud, penetrando la nebulosa atmósfera. Valeria se detuvo en seco, su corazón se aceleró. Sofía, corre, ahora. Ambas comenzaron a correr, dejando atrás la sensación de que estaban siendo observadas. Aún así, la oscuridad se entrelazó con sus pasos, como si la niebla misma tratara de atraerlas hacia su abrazo helado. Valeria giró la cabeza, buscando cualquier indicio de lo que las acechaba. De repente, algo se movió a su derecha, atravesando la bruma. Era un destello blanco, seguido por una figura indistinta que pasaba velozmente entre los árboles. ¿Qué fue eso? Sofía gritó, cada palabra lanzada al aire como un fragmento de pánico. Valeria no tenía respuestas, solo una intensa urgencia de seguir huyendo. Mientras corrían, se encontraron con un antiguo cartel de madera cubierto de musgo. Sálvese quien pueda, decía, como un cruel recordatorio de la trampa en la que estaban atrapadas. Entonces, un ruido sibilante emergió de entre la niebla, el sonido inquietante de algo no humano. Valeria, la voz sonó suave, como un susurro en el viento. Era la voz del niño. ¿Por qué te alejas? ¿No quieres jugar? Valeria sintió que su estómago se retorcía. No, no queremos jugar, gritó, controlando el pánico que empezaba a deslizarse por sus venas. Pero no había respuesta, solo un silencio que estiraba el tiempo, haciéndolo casi palpable. De repente, el camino se bifurcó. La niebla se espesó, haciendo imposible distinguir qué dirección tomar. ¿Izquierda o derecha, mami?, preguntó Sofía, mirando desorientada. No lo sé. Valeria exclamó, su voz se quebraba con la presión del momento. La elección era clara, pero desalentadora. Un camino prometía un escape y el otro algo más siniestro. Decidida, Valeria tomó la mano de Sofía, decidiendo por ellas. Iban a la izquierda, hacia donde la risa resonaba de nuevo, donde una sombra más profunda se movía inquieta, el sonido del viento se mezcló con sus latidos, haciéndola sentir que el tiempo se estaba acabando. Con cada paso, un nuevo eco de voces tristes parecía llamarlas desde lejos. Ayúdanos, resonaba con desesperación. Valeria giró la cabeza, buscando la fuente de esos lamentos. Cada vez que lo hacía, la certeza de que estaban siendo observadas se hacía más fuerte, como si estuvieran siendo examinadas por aquel que jugaba con ellas. No deben mirar atrás, algo profundo en su instinto le advirtió, pero el impulso de entender aumentaba. Cuando al fin se detuvieron, el camino se cerró a su alrededor, y en ese
Instante de vulnerabilidad, la niebla se disipó revelando un pozo abierto, un abismo sin fin. Con el pulso disparado, las mentes de ambas se llenaron de preguntas. ¿Por qué está aquí? Sofía preguntó, su voz un hilo de terror. ¿Qué más se oculta en esta oscuridad? Valeria sintió que se enfrentaba a lo desconocido. El abismo parecía llamarlas, un vórtice de destino incierto. Dame tu juguete, resonó la voz del niño una vez más, tan cerca que parecía coming desde dentro de su cabeza. Algo en su tono perfectamente siniestro hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valeria. La decisión estaba ante ellas, y la oscuridad se reía. ¿Saldrían con vida o se convertirían en las próximas voces tristes de la niebla? El pozo las miraba, esperándolas. ¿Qué harían ahora? Un estremecimiento recorrió a Valeria mientras observaba el abismo ante ellas. Era un hueco oscuro que parecía absorber toda luz, un abismo que prometía más preguntas que respuestas. Sofía, a su lado, temblaba, el pánico era palpable en el aire. Mami, ¿qué hago? La voz de Sofía era un susurro quebrado. ¿No quiero darle mi juguete? ¿Es una trampa? La pequeña apretó fuertemente su muñeca, como si ésta pudiera protegerla de cualquier mal. No, no vamos a darle nada. Valeria respiró hondo, tratando de proyectar confianza. Solo necesitamos salir de aquí. No podemos quedarnos paradas. La elección de avanzar o retroceder pulsaba en su mente. Pero, ¿habría algo detrás de ellas, en la oscuridad? Un nuevo grito resonó y la hizo mirar hacia atrás. Las sombras se movían más rápido, mezclándose con la niebla, y la risa del niño se volvió un coro de voces burlonas, como si el mismo entorno se estuviera riendo de su miedo. Vamos, gritó Valeria, tomando la mano de Sofía y llevándola hacia el borde del pozo. La niebla, sin embargo, comenzó a enrollarse a su alrededor, como dedos fríos tratando de aferrarse a ellas. Valeria sintió como un escalofrío la invadía al mirar el vacío frente a ellas. El abismo parecía pulsar, tener vida propia. Mientras avanzaban, sintió que la presión aumentaba, como si la niebla estuviese viva y estuviera intentando contenerlas. La voz del niño volvió a surgir, más intensa. ¿Por qué huyes? Siempre hay un lugar para jugar, resonó alrededor, retumbando en su mente, como un eco que hurgaba sus pensamientos. Cállate. Valeria gritó, sintiendo que el control se le escapaba. No queremos jugar contigo. Vete. Pero cada rechazo parecía hacer que la risa aumentara en intensidad, envolviéndolas cada vez más en su trampa sibilante. El pozo se hizo más claro, otras formas comenzaron a emerger de su interior, sombras distorsionadas que parecían estar orbitando a su alrededor, buscando acercarse. Valeria sintió que su valor comenzó a desvanecerse, ahogado por la desesperación. Manteniendo su mano en la de Sofía, dio un paso adelante. De repente, la superficie del pozo comenzó a brillar con un resplandor ominoso, cada sombra parecía adquirir una humanidad grotesca, incapaces de cruzar la frontera del abismo, pero con las manos extendidas como si quisieran atraparlas. Déjanos en paz. Valeria gritó, aterrorizada, notando que la criatura más cercana tenía rasgos que le recordaban a gente que había perdido. Se encogió ante la horrible visión, recordando rostros familiares que ya no estaban. ¿Por qué no te unes a nosotros? El juego es más divertido con más. La voz resonó de nuevo, las palabras llenas de un eco ancestral. Valeria, cegada por el horror, tiró de la mano de Sofía y las arrastró hacia atrás. La niña comenzó a llorar, gritando por la muñeca que dejó caer. Mi juguete, mami. No puedo dejarlo. La pequeña se resistió, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. No hay tiempo. Ya no podemos quedarnos aquí. Utilizando toda su fuerza, Valeria empujó a Sofía hacia adelante. Un día, se habían prometido nunca dejarse ir, pero esta vez podía sentir que el abismo no solo intentaba atraparlas, sino también separarlas. La muñeca quedó inmóvil, resplandeciendo en la niebla, como un faro para lo que había perdido, y entonces, el eco de un llanto desolador resonó, partiendo el silencio, sacudiendo la bruma. Un rostro de desesperación se asomó desde las sombras, el rostro de una madre, una mujer que se había perdido entre las voces tristes. Oh, no. Valeria sintió el aire helado a su alrededor.
Esto no está bien, pero no tenían tiempo para reflexionar. Detrás de ellas, una sombra más oscura que la misma niebla parecía cobrar forma, una amenaza tangible que se abalanzaba hacia ellas. Valeria giró a Sofía, sujeta a su lado, y sintió que se aferraba a la esperanza. En una de esas sombras quizás haya una salida, susurró Valeria con una mezcla de terror y valentía. Y en ese instante, un nuevo grito rompió la atmósfera tensa. La sombra oscura se abalanzó con tal ferocidad que el suelo tembló, y el abismo pareció abrirse aún más, como si quisiera tragar todo a su paso. «¡Corre!», gritó Valeria mientras la oscuridad las atrapaba. ¿Harían lo imposible y escaparían de un destino peor que la muerte? El aire se volvió más denso, como si todos los susurros de la niebla estuvieran reunidos en una sola voz, clamando por sus almas. Las patas de Valeria se movieron por instinto, arrastrando a Sofía en una carrera desenfrenada. Las sombras la siguieron, pero no eran meras figuras en la oscuridad. Sentía que se alargaban, se estiraban hacia ellas, con manos heladas que rozaban su piel y hacían que cada pelo de su cuerpo se erizara. «Mami, no puedo correr más». Sofía lloraba, su respiración se convirtió en un jadeo desesperado. Valeria, sintiendo que su hija se estaba quedando atrás, se detuvo un instante y, por un breve segundo, el miedo seguido de algo más, algo peor, una elección. «Sofía, ven aquí». Una lágrima brotó de su ojo, pero no podía dejarse llevar por la tristeza. La niebla parecía reírse, burlona, mientras la figura que se aproximaba a ella se hacía más clara. Era un niño, envuelto en sombras, con ojos que brillaban como brasas. La voz que salía de sus labios resonaba con ecos de dolor. «No puedes escapar, hay juegos que solo comienzan cuando aparece la oscuridad». «Corre», gritó Valeria, sin tiempo para pensar en lo que había dicho. La figura demoníaca estaba justo tras ellas, un susurro que casi podía picar su piel. Aún chillando, el niño se desvaneció en un giro de humo oscuro. Valeria sintió como el último hilo de esperanza se rompía, aterrada ante lo que les esperaba. No sabían hacia dónde corrían, pero el pánico alimentó sus pasos. La niebla se hizo más espesa, y el eco de la risa infantil se transformó en un llanto colectivo resonando en sus oídos. «Mami», la voz de Sofía se desvanecía lentamente. «Aquí estoy, Sofía. No te sueltes». Valeria suplicó, su corazón latía con desesperación. En un instante, el mundo parece haberse congelado, el tiempo se estiró entre capítulos de horror. La figura oscura reapareció ante ellas, como un titiritero que deseaba jugar. Unos pasos adelante, a través de la niebla, Valeria divisó un destello, un camino que parecía ofrecerles una salida. A medida que se acercaban, el brillo se transformó en algo inquietante, era un espejo, algo antiguo y cubierto de polvo. Las sombras danzaban en su superficie, mostrando visiones perturbadoras. Cada figura reflejada contenía un alma atrapada, buscando su salvación. «No lo toques», gritó Valeria, intentando guiar a Sofía lejos del espejo, pero la pequeña, con ojos llenos de curiosidad, pareció hipnotizada por lo que veía. En su reflejo, más allá de su imagen, estaba otro niño que sonreía, su rostro pálido, casi traslúcido. «El juego comienza aquí». El eco envolvente resonó, como una ocarina que llama a los perdidos. Valeria luchó por alejar a Sofía, pero la pequeña se resistió, como si el espejo la estuviera llamando por su nombre. Cada pulso de luz, corazones latentes a través de la niebla, un baile oscuro. «Mami, quiero jugar». Sofía gritó, dando un paso hacia el espejo. «No». Valeria se abalanzó para atraparla, pero la bruma se arremolinó, entorpeciendo su movimiento. En ese preciso momento, todo lo que había construido en su vida se tambaleó. «Sofía, vuelve». La desesperación se hizo tangible mientras las manos frías de la figura se cerraban sobre los bordes del espejo, pero detrás de ella, una nueva figura emergió, una presencia aún más siniestra, su rostro obsceno reflejando su propio miedo. «No puedes salvarla, Valeria. Es tiempo de elegir», resonó la voz, cada palabra un golpe de martillo en su pecho. Con su corazón disparado, Valeria sintió el abismo detrás de ellas, palpando sus talones. La risa se había convertido en un grito desgarrador, una cacofonía de almas atrapadas. «¿Qué harás, Valeria? ¿Vamos a jugar?».
La sombra la empujó hacia el espejo, haciéndola tambalear. «Haz lo que quiera», gritó, sintiendo que la desesperación estaba aplastándola. Pero entonces, una idea surgió de la oscuridad. Tal vez si lo ignoro, si no le doy poder entonces, en un acto de desafío, Valeria giró su espalda al espejo. «No me interesa jugar contigo». Las sombras chocaron contra la realidad, y el espejo comenzó a agrietarse. ¿Sería suficiente? La risa se tornó en gritos de rabia y, en un instante, mutilaciones de sombras comenzaron a desmoronarse. Sofía se quedó mirándola, reflejada en el caos. «Mami. No». El abismo esperaba. ¿Era ya el final o solo el comienzo de un nuevo juego? La niebla se disolvía lentamente, pero el eco de la sombra seguía resonando en la mente de Valeria. Una línea tensa surgió de su corazón, alimentada por el miedo y la necesidad de proteger a su hija. Giró hacia Sofía, que parecía atrapada entre el temor y la fascinación. «Sofía, ven», gritó, extendiendo una mano que temblaba como una hoja al viento. Sofía, con sus ojos aún fijos en el espejo, parecía una marioneta en manos de su propia curiosidad. Nadie podría advertir del peligro en el reflejo, donde el niño espectral le ofrecía una sonrisa enigmática, una promesa de juegos deliciosamente macabros. «Mami, solo un momento», murmuró la niña, como si la voz del otro lado la hipnotizara, acariciando su mente con seductoras promesas. Valeria sintió que el tiempo se comprimía. Cada segundo una eternidad, mientras la piel de su hija brillaba con un resplandor sobrenatural. El espejo pulsaba, como si estuviera vivo, reclamando lo que no era suyo. «No, Sofía. Deja eso». La desesperación salió de su pecho y se transforma en un grito desgarrado. Fue entonces cuando sintió un tirón frío en su propia alma. La sombra, que había estado tras ella, ahora la rodeaba por completo, como un abrazo cruento. Es inútil intentar separarlas. «Ya es parte de este juego», resonó la voz burlona, que la atravesó como una cuchillada helada. Valeria se lanzó hacia su hija, pero el aire se tornó tangible, con una resistencia que casi la empujaba hacia atrás. Con un esfuerzo sobrehumano, logró alcanzar a Sofía y la tomó de la mano. «Vamos, hija. Ya no podemos jugar más». La pequeña titubeó, entre el deseo y la súplica de su madre. Las risas en torno a ella se intensificaron, como una multitud que aplaudía el espectáculo. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas que caricaturizaban sus peores miedos. Cada sonido retumbaba en su mente, un latido siniestro que la hacía querer ceder. Con un último esfuerzo, Valeria tiró de Sofía, rompiendo la conexión que la mantenía cerca del espejo. Ni el terror ni las sombras las detendrían. Corrieron de nuevo, atravesando la niebla que parecían volverse más espesas y hostiles con cada paso. Pero era un avance lento, casi como si el aire se convirtiera en una fuerza contra ellas. El eco de los lamentos seguía a Valeria, que sentía como la oscuridad la alcanzaba cada vez más. «Mami, no puedo más», sollozó Sofía, casi desmayándose. «Sosténme fuerte», le gritó Valeria, buscando la luz que podía guiarlas. De repente, a lo lejos, un resplandor fluido apareció, más fulgurante que el espejo. Era como una salida, un faro en la tormenta. Pero Valeria sabía que no podía confiar del todo. «No te detengas». «Hacia la luz», ordenó, sabiendo que el espejo era solo un reflejo, un engaño que había perdido la batalla contra la fe que aún mantenía en su hija. Sin embargo, mientras se acercaban al fulgor, la figura del niño espectral reapareció frente a ellas. «No hay escapatoria. El juego está lejos de terminar». Sus ojos ardían, llenos de un fuego maligno que podía devorarles. Fue un instante, una interrupción, una espera que congeló el aliento de Valeria. El niño extendió su mano, como si pudiera alcanzar a Sofía desde la profundidad de la niebla. «Únete a nosotros». Elige. La voz tembló en el aire, una invitación macabra que se entrelazó con el eco de las risas. Valeria se dio cuenta de que el abismo se cernía una vez más. No era solo el reflejo del miedo, sino una elección que se manifestaba de nuevo. El brillo detrás de ellas comenzó a desvanecerse. «¿Sofía?». La voz de su madre se convirtió en un grito, un lamento, mientras la luz titilaba. ¿Sería suficiente su amor para salvarlas?
Mientras la niebla se cerraba, la pregunta vibraba furiosa en su mente. ¿Hasta dónde llegaría una madre para recuperar a su hija del juego del que no hay retorno? La luz comenzó a desvanecerse como un susurro apagándose, mientras la risa del niño espectral resonaba en la oscuridad como una melodía macabra. Valeria sentía el pánico surgiendo en su pecho, una presión insoportable que la empujaba a sucumbir. Sofía, escucha, gritó, intentando romper el hechizo que parecía envolver a su hija. Es solo un juego, no lo es. Valeria suplicó, pero la voz de su hija se tornó distante, como si una neblina espesa la aislara de su madre. Mami, el niño dice que es divertido, murmuró Sofía, sin apartar la vista del espectro que parecía brillar con una seducción tenebrosa. No. No es divertido, es peligroso. Ven conmigo ahora, por favor, sollozó Valeria, sintiendo como el terror comenzaba a desdibujar su voluntad. Con cada palabra que pronunciaba, la figura del niño se volvía más real, más presente. Su sonrisa se ampliaba, mostrando dientes desiguales que relucían en medio de la niebla, como fragmentos de cristal roto. Las sombras comenzaron a moverse con mayor agitación, tocando a Valeria de una forma helada y angustiante. Ya no eres suficiente. Ella pertenece a nosotros, pronunció la voz burlona, llenando el aire con un eco amenazador que reverberaba en su alma. Valeria se sintió vacilar, la desesperación desgastando su fuerza. No puedo dejar que te lleven, Sofía, regresa a mí, suplicó, su corazón latiendo aceleradamente. Con un esfuerzo titánico, se lanzó hacia su hija, aferrándose a su mano como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Al tocarlas, sintió el frío tremendo de los dos mundos colisionando. La risa se tornó visceral, como un grito compartido por 1000 voces. Sofía tembló por un instante, su mirada perdida entre dos realidades. Mami susurró con una voz entrecortada, y Valeria supo que aún había esperanza. Escucha mi voz, Sofía. Aquí. A tu lado. La madre comenzó a tirar con todas sus fuerzas, sintiendo la lucha interna que tejía en su hija una red barra de miedo y deseo. Pero cada intento de escapar sentía como si levantara piedra tras piedra de un túnel interminable. Valeria se aferró a la idea de que el amor vencería al terror. De pronto, el niño espectral dio varios pasos hacia ellas, su presencia volviéndose opresiva, como un puente al abismo. ¿Por qué temes? Sofía puede ser parte de algo maravilloso. La sombra detrás de él se alzó, revelando un contorno de figuras indistinguibles que parecían observar, ávidas de ver el desenlace de la elección. No quiero, gritó Sofía, comenzando a resistirse, pero el brillo del espejo parecía llamar su nombre dulcemente, como el canto de sirenas en la distancia. Valeria cerró los ojos por un momento, sumergiéndose en sus recuerdos, buscando la esperanza. Tú eres mi luz, y juntos podemos resistir, por favor, nuestra vida es más que este juego. Escucha mi voz, rogó, aferrándose a su hija con la fuerza del amor que nunca había conocido, pero, justo cuando comenzó a sentir que Sofía recuperaba su atención, una onda de risa reverberó a su alrededor, haciéndola tambalear. La figura del niño se hizo más grande, envolviendo todo en su oscura armadura. No hay escapatoria. El juego ha comenzado. Hasta que escojas el tiempo se acaba, resonó como un eco interminable, la niebla se empezaba a cerrar peligrosamente. ¿Sofía? La voz de Valeria se mezcló con un aire cada vez más pesado, sus palabras temblando en el ambiente asfixiante. Valeria supo que el siguiente movimiento podía ser el de perderla para siempre. Tenía que tomar una decisión, tenía que ser más rápida que el niño, más atrevida que la oscuridad que las rodeaba. ¿Realmente podría arriesgarlo todo por salvar a su hija o cedería ante la tentadora llamada del otro lado? Mientras la oscura figura avanzaba, Valeria sintió el latido de su corazón acelerado. Existía una elección, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El aire se volvió denso, una niebla fría parecía tragarse todo a su alrededor. Valeria sintió como el terror comenzaba a anidar en su estómago, un nudo que se apretaba cada vez más, impidiéndole respirar. Sofía. La mirada de su hija se oscureció, una chispa de confusión y miedo brillando fugazmente antes de ser tragada por las sombras del espectro.
Las sombras comenzaron a retirarse, y el abismo se disipaba lentamente, como si en un último suspiro la cabaña decidiera por fin liberar a Valeria y a Sofía de su oscuridad. Valeria se giró rápidamente hacia su hija, cuyos ojos brillaban con un resplandor que parecía estar atrapado entre la luz y la desesperación. Sofía, estamos juntas. Nunca te dejaré. La pequeña, aún temblorosa, tomó la mano de su madre con fuerza. El eco de las risas ancestrales comenzó a desvanecerse, sustituido por un murmullo de aliento fresco que parecía venir del más allá, una invitación a escapar. ¿Pero qué hay del espejo?, preguntó Sofía, su voz aún llena de miedo. Nosotros somos más fuertes que eso, respondió Valeria, apretando con firmeza su mano. Se ayudó de su fuerza y valentía, y en un instante recorrieron el camino que les llevaba hacia la luz tenue que comenzaba a brillar. Era un camino de esperanza, un camino que prometía un final que aún no podían vislumbrar. A medida que avanzaban, el brillo se intensificó, era una luz cálida y envolvente. Valeria podía sentir que el aire se iba despejando, y su corazón comenzó a latir con más fuerza. La niebla llorona que tanto había atosigado sus pensamientos se evaporaba, dejando un rastro de dulces recuerdos. La risa de su hija resonaba de nuevo, y esa melodía convirtió el terror en seguridad. Vamos, cielito, dijo Valeria, sin perder la fe, mientras atravesaban los últimos vestigios de la sombra. Pero el instante fue breve, una voz se alzó una vez más, esta vez más clara que antes, más insistente, como si el propio ambiente clamara por su presencia. Despertarás en el mundo de los vivos, pero ten presente que la tormenta siempre acecha. El juego nunca termina, Valeria. El susurro se desvaneció, y de pronto, la luz estalló. En un giro vertiginoso, Valeria y Sofía cayeron de rodillas, la cabaña maldita quedó atrás, y el cielo despejado se extendía sobre ellas. La lluvia había cesado, y el aire fresco del mar les acarició el rostro. Valeria miró a su alrededor, la playa vacía y tranquila, el sol saliendo por el horizonte. Mami, dijo Sofía, mirando su entorno con ojos curiosos. Estamos en casa. La ilusión de haber escapado les llenó el corazón de alivio. Las pruebas estaban en el pasado, pero aún se sentían mirando de reojo una sombra más que se desvanecía. Valeria abrazó a su hija con fuerza. Nunca más volveremos allí, nunca más, prometió, sabiendo que la pesadilla no podía seguirlas si no lo permitían. Ambas miraron hacia el horizonte, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Aquella cabaña había alimentado sus temores, pero también les había enseñado el valor de la lucha y el amor maternal. Con determinación, se levantaron. Esa experiencia no debía ser olvidada, sino llevada en sus corazones como una lección aprendida. Valeria sabía que las sombras a veces regresan, pero esa vez, en su mente resonaba solo un mantra: enfrentar lo oscuro era la única opción. Juntas podían soportar cualquier tormenta, y en ese momento, mientras caminaban hacia el pueblo, Valeria sintió un calor en su pecho. Habían sido valientes, y el amor que compartían las haría indestructibles. Esa cabaña maldita jamás podría encadenarlas, porque en su unión residía el verdadero poder. Los días seguirían marchando y, tal vez algún día, contarían su historia. Pero por hoy, la felicidad era su refugio, la luz su camino, y juntas, brillarían ardientemente. Con una sonrisa en sus labios, Valeria dirigió la mirada al cielo, ofreciendo un agradecimiento silencioso por cada pequeño triunfo. El futuro aún era incierto, pero el amor que compartían era el faro que guiaba sus pasos en la tormenta. Además, cada historia necesita saberse. Pero ahora, tú también puedes ser parte de esto. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a crecer esta comunidad. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre él. Final. Queremos leer todo lo que piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.